Así que quieres ser budista. Pues no, no quieres. Mucha gente me escribe a través del blog y de la página de la comunidad para pedirme consejos sobre cómo iniciar en el budismo y desarrollar una práctica budista. Compartir el Dharma con otros es parte fundamental de la práctica budista, así que me he esforzado por hacerlo cada vez que tengo la oportunidad. Por eso inicié el blog Apuntes de un Budista en 2017, y a través de este he podido tener contacto con personas que, como yo, no tienen acceso a una comunidad presencial ni a un maestro, y he podido darles una ayuda en su práctica en solitario y contactándolos con monjes con los que he podido tener contacto para que tengan una mejor asesoría. Algunas personas me piden que les enseñe lo básico del budismo, la doctrina fundamental, e incluso proponen la idea de formar una comunidad. Personas buscando una asesoría personalizada han llegado durante todos estos años, pero el resultado siempre ha sido el mismo. Al primer contacto con la doctrina budista, desaparecen. No me ha llegado una sola persona que al mostrarle lo básico de la práctica budista se quede en silencio y no reaccione, o pregunte por algo específico que no hace parte de la doctrina y se retire o simplemente desaparezca. La razón de esto es que las personas que se interesan por el budismo tienen una idea equivocada de la doctrina, tienen ideas sacadas de la cultura popular y de estereotipos occidentales de lo que son las culturas orientales, e idealizan el budismo como algo mágico, abstracto, fantástico. Y cuando se les presenta lo que es el budismo realmente, sin esos adornos metafóricos e ideas azucaradas, y ven de qué se trata la práctica, se desinflan como globos y se van a seguir cometiendo los mismos errores que llevan cometiendo toda la vida. El problema es el clásico problema del buscador occidental, un problema que he comentado muchas veces y que sigue persistiendo, la idealización. El budismo está terriblemente romantizado, y eso lo transforma en un producto vacío, tonto y plástico. Una pastilla mágica buscada por personas mentalmente perezosas, culturalmente limitadas y con una idea infantil de lo que es la vida, lo que llamo turistas espirituales, personas perdidas que buscan una identidad espiritual más llamativa porque el cristianismo les decepcionó y buscan algo en lo que creer desesperadamente, sin importar lo absurdo que sea, el perfil clásico del hippie sesentero. Entonces llegan pensando que el budismo se trata de todas estas tonterías que ven en las películas y en las series, y que la práctica budista es un conjunto de representaciones ritualísticas y ceremonias sagradas llenas de deidades mágicas y energías positivas. Se mueren por encontrar todo ese montón de productos psicológicos nocivos creados para estafar gente ignorante y desesperada. Además de esto está el asunto del budismo tibetano, que ha sido terriblemente malinterpretado por la cultura occidental. La gente piensa que la mayoría del mundo budista es tibetano, y que las creencias tibetanas rigen la mayoría de los practicantes budistas del mundo. Esto es incorrecto. En realidad, las escuelas del Vajrayana, es decir, las escuelas tibetanas y tántricas del budismo, conforman una pequeña minoría dentro del inmenso universo budista aún desconocido por el mundo occidental. La razón por la cual el budismo tibetano tiene esta imagen de supremacía frente a las demás tradiciones en Occidente es por razones políticas e históricas. Desde la invasión armada del Partido Comunista Chino al territorio soberano del Tíbet en 1950, las potencias occidentales han promovido la cultura tibetana como un arma diplomática contra el régimen totalitario del Partido Comunista Chino. Por tal razón, la religión tibetana ha sido promocionada en los medios de comunicación y la cultura popular occidental, especialmente la norteamericana, que es la más predominante en el mundo entero, promocionando estas escuelas sin precisar que estas son solo una pequeña parte del budismo mundial. Entonces, cuando la gente escucha la palabra budismo, lo primero que se les viene a la cabeza es un monje tibetano, y cuando se habla de creencias o prácticas budistas, la gente automáticamente piensa en las creencias y prácticas budistas que exhibe el budismo tibetano, las que, como ya he comentado, a grandes rasgos
no solo no son generales al budismo mundial, sino que muchas veces en su práctica se alejan de las enseñanzas del Buda. Una de las características del budismo tibetano es que se recargó con muchas creencias externas a la propia doctrina. Es el budismo que más elementos culturales añadidos tiene, muchos heredados del hinduismo y de la religión nativa prebudista, el Bon, una religión chamánica animista de los Himalayas. El budismo tibetano tiene elementos como tantras, prácticas secretas, deidades, yogas y creencias en poderes mágicos, curativos, sobrehumanos y otros por el estilo. Estos elementos mágicos, por así nombrarlos, encantan a los occidentales de forma particular porque es lo que están buscando y precisamente por eso desvían la atención de la verdadera práctica budista, porque lo que hacen en realidad es buscar sanación y poderes, cosa que no solo no es acorde a la doctrina budista, sino que es ridícula y absurda. Ahora, cuando digo que estos elementos se alejan de las enseñanzas del Buda, no estoy diciendo que son elementos falsos o contrarios a las enseñanzas del maestro. El problema no es que estos elementos estén presentes en el budismo tibetano. La manera en la cual el budismo se dispersa por el mundo es adaptándose a la cultura y a las creencias de las naciones a las que llega, y un efecto inevitable de esa adaptación es que surja una nueva forma de budismo que contenga elementos culturales anteriores a la llegada del Dharma, como bien lo son las creencias e historias de las naciones. Esto no solo es normal e inevitable, sino que también es bueno. Es algo positivo, ya que enraiza el Dharma del Buda en una sociedad de manera pacífica y fuerte, sin chocar con sus costumbres, creencias e idiosincrasia. No son estas creencias mágicas las que se alejan de la enseñanza del Buda, es el uso que se les da lo que aleja la práctica de las enseñanzas del Buda, el énfasis que se les da, el nivel de importancia frente a las enseñanzas del maestro en cuanto a su núcleo y su doctrina fundamental. El problema no es que se crea en tulpas o en deidades o en monjes con poderes sobrehumanos. El problema es que la creencia en estas cosas esté por encima de la propia doctrina budista, las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero y las leyes de la naturaleza descritas por el Buda, y que estas doctrinas, que sí son fundamentales, se usen simplemente como una escalera de trámite para llegar a estos poderes y concentrarse en estas creencias culturales por considerarlas más ciertas y verdaderas que el mismo Dharma. Es ahí donde está el error, en la ambición de querer tener poderes, contactar con deidades, crear seres, tener visión remota y todas esas cosas que, independientemente de que se tomen como reales o no, vienen siendo alimentadores del ego, ansias de narcisismo, ánimos de poseer lo que casi nadie posee porque es una enseñanza secreta. Ahora, el budismo tibetano no es la única tradición que tiene este tipo de creencias. Todas las tradiciones budistas tienen creencias supernaturales, todas. Las diferencias de estas con el budismo tibetano son, primero, que las escuelas tibetanas son las que más elementos de este tipo tienen, y dos, las condiciones históricas y políticas que ya comentamos y que ponen a las escuelas tibetanas en una posición única en Occidente. Es por esto que, desafortunadamente, aunque todas las tradiciones budistas son susceptibles a ser falseadas y llenadas con creencias e ideas equivocadas, ninguna ha sufrido de este problema al nivel que lo está padeciendo el budismo tibetano, específicamente en Occidente. Dicho esto, hay que desmentir con franqueza todas las confusiones, falsedades y tonterías, porque la cantidad de tonterías es gigantesca, que se le atribuyen a todo el budismo en general y que hacen que personas vengan al budismo con una idea infantil y equivocada del Dharma. Una vez más, amigos, el budismo no tiene nada que ver con viajes astrales, registros akáshicos, extraterrestres, ángeles, horóscopo, energías, Dios, Jesús, Reiki, poderes psíquicos, habilidades sobrenaturales, desdoblamiento, comunicación con los muertos, rituales mágicos de protección, rituales mágicos de abundancia, objetos mágicos hechos de metal, madera o cualquier otro material físico. No hay maestros sagrados a los cuales haya que someter la voluntad de forma absoluta. No los hay.
Vayan a leer el Kama Sutra, por favor, gente. Objetos mágicos que curan enfermedades, astrología, cábala, numerología, paganismo, brujería, chamanismo, la cura de enfermedades a través de rituales y ceremonias y no a través de la medicina moderna, seres mágicos que se someten a la voluntad de las personas, prácticas mágicas sagradas que garantizan la iluminación de forma inmediata, estafa muy popular en el budismo, habilidades físicas sobrehumanas, oráculos, alineaciones planetarias, mediums, feng shui, mantras mágicos que generan cambios físicos de forma remota, tipo conjuros de Harry Potter, magia elemental, malinterpretaciones de la metafísica para cambiar el entorno según las emociones propias, manifestaciones, terapias holísticas, ley de la atracción, teosofía. La Blavatsky fue la estafadora más grande de su época, señores. Un poquito de investigación no les hará daño. Despertares cósmicos, era de Acuario, Saint Germain, energía positiva. Energía positiva, gente. ¿Saben cuándo diantres habló el Buda de energía positiva? Nunca. Radiónica y radiestesia, el mindfulness, que en realidad no es ningún mindfulness y es algo peligroso. El alma, señores, el alma. Ya de entrada con eso deberían recoger maletas. El bajo astral y el alto también, las profecías, todas ellas, panteísmo, la matriz, esoterismo, exoterismo, sincretismos religiosos, teorías de conspiración, cucharas dobladas, pie grande, la película argentina Un Buda que es una basura, en serio gente, es una rebasura, y todo el enorme océano de basura que es la nueva era y sus representantes tales como este par de joyas de la estafa y la superchería. En fin, todo este montón de tonterías infantiles que tanto gusta al típico buscador occidental, flojo, cómodo, infantil y narcisista. ¿Verdad que el budismo es muy bonito? ¡Pues no es cierto! ¡Hijos de... Entonces, ¿de qué trata realmente el budismo? ¿Qué es el budismo? El budismo, primero que nada, es una religión por muy aburrido que suene. No falta el genio que sale con que el budismo no es una religión porque la palabra religión viene del latín religare o religere, que significa religar y bla, bla, bla. La cultura occidental no es el centro del universo, amigos, y la concepción de un fenómeno en una cultura no es la misma que en otra. El budismo sí es una religión. Así es reconocida legalmente por todos los organismos internacionales. Funciona social y legalmente igual que todas las demás religiones, y cumple una función social espiritual al igual que las demás religiones en sus sociedades. Si la palabra religión se te hace incómoda y te suena a ignorancia, obediencia ciega y sometimiento, bien pueda. El budismo, más que una creencia, es una práctica. Por eso se diferencia de las demás religiones. En el budismo lo importante no es creer o no creer en algo, eso es secundario. Por eso las tradiciones y escuelas son tan distintas y sin embargo no hay conflicto entre ellas. Y por eso personas que no quieren tener ninguna creencia espiritual pueden practicar el budismo y conseguir sus beneficios independientemente de que se hagan llamar o no budistas. La base, la esencia de la práctica budista son las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. Estos fundamentos no son creencias, son prácticas, y todo budista del mundo debe realizarlas. Quien no practique esto no puede ser llamado budista. Sobre este marco fundamental de práctica, que es muy profundo y muy extenso, se va creando una estructura cultural y social en la cual se van acomodando las creencias de los pueblos, las cuales están sostenidas por la doctrina básica, que es la práctica. Es como el motor y el armazón de un carro. Esto es fundamental para que el carro funcione. Motor, conectores, mandos y ruedas. Sobre esa estructura se montan todos los demás elementos. La silletería, las puertas y ventanas, el cofre, el baúl, el chasis. Luego se pone la pintura, las aletas, el estéreo y todo lo demás. Pero sin motor, sin conectores y sin mandos, el resto de cosas que le pongas encima, por más bonitas y agradables que sean, no sirven para nada. De la misma manera, las distintas tradiciones y escuelas budistas pueden tener ceremonias, creencias, deidades, rituales, mundos fantásticos, maestros benditos
y todas esas cosas atractivas y agradables para el buscador espiritual, si no se basan en la práctica que enseñó el Buda y no se hace énfasis en la doctrina sagrada que instauró el Buda, todas esas cosas bonitas no son más que tonterías sin valor para gente hueca, ignorante y falta de espíritu, porque hay que ser bastante falta de instinto y de espíritu para tragarse todo ese ritualismo vacío y absurdo y pensar que eso es ser espiritual. El mismo Dalai Lama en más de una ocasión les ha pedido a los occidentales que le bajen 2 rayitas a su fanatismo por los rituales y las ceremonias tibetanas, porque repito, el problema no es que una escuela o tradición tenga rituales, ceremonias y creencias. Estas cosas son necesarias para que el Dharma se enseñe y deben ser apreciadas social y culturalmente. Pero si se basa toda la práctica en estas cosas y se deja de lado la doctrina fundamental, pues estamos perdiendo el tiempo y llenándonos el ego, posando de espirituales cuando lo que estamos haciendo es demostrando ignorancia. Otra idea absurda con la que viene la gente, y creo que es la más común, es que el budismo es todo suavidad, todo amor, todo delicadeza, paz, armonía, afecto incondicional y energía positiva. Esto suena divino, pero es ridículo. El budismo no es un spa espiritual para hacerte sentir mejor, no es un hotel para que la mente descanse y se rejuvenezca, no es un espacio de amor para que te traten bonito y conseguir el afecto que no te dieron en tu casa porque tu papá se fue cuando tenías 7 y tu mamá te detestaba porque por tu culpa no podía conseguir novio. No, amigos, esas son tonterías. Están confundiendo integridad, respeto y hermandad con amor gratuito, afecto familiar y sentimentalismo. El budismo no es un colchón sobre el cual te tiras para descansar de la crueldad del mundo y sus miserias. Tú traes tus miserias contigo y ocultarlas bajo una apariencia de espiritualidad no va a hacer que desaparezcan. El budismo, amigos, no es descanso, es trabajo, y trabajo duro. Nosotros estamos enfermos. Tenemos un montón de problemas mentales y espirituales. El budismo es el arte de detectar esos problemas, identificarlos, tratarlos y eliminarlos. Y eso, gente, no se hace sentado plácidamente en un cojín, recitando mantras, respirando pasito e inhalando humo dulce de incienso. Eso se hace con trabajo duro, porque de entrada es un proceso trabajoso. La práctica budista implica disciplina, compromiso, responsabilidad. Hay que cambiar muchos hábitos perjudiciales, dejar el licor, acostumbrarse a meditar, cuidar el cuerpo, comer sano, soltar dependencias, tener devoción, estudiar mucho, las escrituras son muy extensas, hacer servicio en el Dharma, en fin. Si te lo tomas en serio, no es un añadido bonito que vas a traer para aumentar la energía positiva en tu vida, ni nada de esas tonterías de modelo hueca de Instagram. Si te lo tomas en serio, la práctica budista va a cambiar todos los aspectos de tu vida. Uno no mete budismo a su vida, uno mete su vida al budismo, que es distinto. La práctica budista es un detector de estupideces y nos encamina a reconocer nuestras estupideces y a eliminarlas. Y eso es muy difícil, amigos, porque estamos muy aferrados y acostumbrados a nuestras estupideces, y despegarnos de ellas requiere apretarse los pantalones. Es como dejar una adicción o terminar una relación muy larga con una persona dañina. La gente piensa que el budismo es relajarse y pensar en mi bienestar, en mi desarrollo espiritual, en mi progreso como persona, en mi autocuidado, en mi relación con otros, en mis expectativas de todo, en mis temores, mis anhelos, mis dolores, mis objetivos, yo. Por eso el budismo en Occidente se ha convertido en otra forma de narcisismo, igual que el estatus social y la fama. El budismo se ha convertido en otro Instagram espiritual. Lo primero que uno tiene que hacer cuando entra al budismo es entender que uno no es el centro del universo y tiene que realizar un ejercicio que, según la concepción común de un budismo plástico occidental, no es solo difícil, sino casi imposible.
pensar en alguien que no sea uno mismo. En los grupos budistas se habla mucho del ego, que hay que destruir el ego, que el ego esto, que el ego lo otro, pero esa gente no mueve un dedo por alguien ni gasta un peso por alguien que no sean ellos mismos. Son narcisismo puro y se creen budas. Piensan que la meditación es bienestar, es placer, es relajación, y que la práctica budista es sonreír, comer matas y decirle al otro, estás proyectando tus debilidades en mí, o cualquier otra frasecita ridícula cada vez que tienen un problema con alguien. En sus enseñanzas, el Buda jamás usó la palabra relajación para referirse a su práctica. Jamás usó la palabra bienestar para referirse a su práctica. Jamás usó la expresión energía positiva. Esa expresión es ridícula, no significa nada. Están confundiendo relajación con concentración, que de hecho es lo contrario a relajación y lo que verdaderamente se debe hacer en la meditación budista. Están confundiendo bienestar con paz, que es un estado que va más allá de la experiencia individual, y están confundiendo budismo con turismo. Volvamos a la pregunta, ¿qué es budismo? El budismo es trabajo, es disciplina, es esfuerzo, es ética, es moral, es integridad. Cuando intento explicarles esto a las personas que me buscan para una asesoría, su entusiasmo se extingue como una vela apagada por el viento. Puedo ver cómo se estrellan contra una pared, como niños huérfanos esperando ver un parque de diversiones para luego asomarse a un bosque sombrío. No hay espacio para el ego, y el ego es muy grande. No cabe en esta práctica. Entonces se decepcionan y se retiran con desagrado. Ocurre una y otra vez. Ha sido mucha la gente que se ha desencantado con esto. En algún momento hace preguntas que delatan su falta de perspectiva y su visión infantil del budismo y del mundo. Hacen preguntas como, ¿cuándo vamos a hablar sobre el desdoblamiento y viajes astrales? ¿Cuándo vamos a hablar de cómo recordar las vidas pasadas y saber cómo va a ser nuestra próxima reencarnación? ¿Cómo se llega a un estado superior de la mente en el cual hay clarividencia y telepatía? ¿Cuál es el camino más corto hacia la iluminación y el dominio de las capacidades extrasensoriales y la omnisciencia? Y demás preguntas por el estilo. Quiero dejar esto en claro, amigos. El budismo no es un centro de vacaciones. Es más bien como un gimnasio o un dojo. En el budismo uno se entrena para fortalecerse, no se relaja para debilitarse y hacerse blando, que es lo que pasa en los centros budistas. El budismo debe establecer disciplina, y la disciplina está muy satanizada en nuestra sociedad. La ética, la moral y la integridad son parte fundamental y muy amplia de la práctica, y generalmente solo se habla de los 5 preceptos por encima y se sigue hablando de teorías del más allá, y de energías positivas, y de campos de amor, y demás tonterías. El Buda se negó a hablar del más allá por considerarlo un tema inútil y pernicioso, pero la gente hace lo que sea por evadir la realidad de su presente y la realidad en sí. Por eso el budismo, a pesar de las décadas que lleva en Occidente, no ha podido progresar como todas las demás corrientes religiosas. Aún somos el bicho raro del barrio. ¿Cómo ser budista? Ser budista es como ser obeso y querer bajar de peso. Es fácil de decir, pero difícil de realizar. Cuando estás gordo sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Comer sano y hacer ejercicio. Punto. No es más. No hay misterio. Que uno se pierde buscando soluciones milagro, pastillas, aparatos estúpidos de televenta, recetas mágicas para engañarse, ya es otra cosa. Pero uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Dejar de comer porquerías, empezar a comer sano, en cantidades razonables, establecer una rutina de ejercicio y apegarse a ella sin importar que el mundo se acabe. Simple, totalmente. Fácil, para nada. Ser budista es igual. Lo que hay que hacer para ser budista es seguir los 3 pasos que voy a darte a continuación. Primero, estudiar la biografía del Buda y la doctrina budista, comprender los fundamentos del budismo. Segundo, estudiar la técnica budista de meditación. La budista, gente. Repito, la técnica
budista de meditación. Empezar a practicar meditación diariamente. Y tercero, establecer un sistema habitual de práctica que genere costumbre y que puedas establecer por el resto de tu vida. Para esto te apoyas en la tradición budista que hayas escogido. Y eso es todo. Estudiar, practicar, adoptar hábito. Y ya está. Fácil de entender, totalmente. Fácil de hacer, ni por las curvas. Después de que tengas este fundamento de práctica establecido, entonces ya sí puedes enloquecerte con tus rituales, tus creencias locas y desperdiciar tu dinero en ese montón de elementos ornamentales para que tus visitas lleguen a tu casa y digan, oh, pero qué espiritual es este pan de trigo. Y no es tanto una crítica. Yo personalmente también tengo mis creencias locas. A mí me encanta el folclore de lo desconocido y de ultratumba. Yo uso sellos budistas para alejar pretas, me retiro de donde creo que puede haber algún naraka desubicado, y repelo espíritus malignos y gente con mal karma usando una poderosa técnica Tai y del maestro Shaka, lo cual, debo decir, que me ha resultado bastante efectivo. Así que no se trata de ser un intelectualista racionalmente rígido y aburrido. Se trata de poner las cosas en su lugar y no dejar que la tradición se convierta en una superstición y superchería, y de mantener la cultura y la creencia de manera sana, soportadas en un fundamento firme, en una roca sólida, es decir, en las verdaderas enseñanzas del Buda. Gracias.